Después de soportar 3 horas de golpes propinados por mi esposo, él me empujó por las escaleras del segundo piso. Desperté en el hospital 2 días después con 6 costillas fracturadas y el rostro tan inflamado que apenas podía entrever el mundo. Fue entonces cuando, para mi horror, descubrí que había escapado con mi vecina, la misma que me saludaba con una sonrisa cada mañana. Para unirse a la dinámica, es muy fácil. Primero suscríbanse a mi canal, asegúrense de activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo, luego denle me gusta a este vídeo y finalmente, déjenme un comentario diciéndome desde qué lugar del mundo están viendo a su abuelita. Me gustaría mucho conocerlos un poco más, así que cuéntenme algo sobre ustedes, alguna anécdota divertida o compartan una historia que les guste. Me encantará saber quiénes son mis nietos y nietas virtuales. Ahora, volviendo a la historia, yo nací en el año 1951 en una humilde casita ubicada en las afueras de la ciudad de Puebla. Mi padre, don Antonio, era un trabajador de la fábrica de Talavera y regresaba a casa cada día cubierto con ese polvo blanco, que parecía nieve en su cabello. En aquel entonces a mí me parecía algo hermoso, pero hoy en día comprendo que ese polvo lo estaba matando lentamente, acabando poco a poco con sus pulmones. Mi madre, doña Guadalupe, se dedicaba a lavar ropa para otras personas y era famosa por hacer las tortillas caseras más deliciosas de toda la ciudad. Éramos una familia humilde con pocos recursos, pero jamás sentí que nos faltara nada. Aunque nuestra casa era pequeña, siempre fue un lugar cálido y acogedor. La casa familiar contaba con 2 habitaciones, una destinada a mis padres, y la otra para mí y mis 2 hermanas, una cocina equipada con un fogón de leña que ardía incesantemente, un patio adornado con árboles frutales de mango, guayaba y tejocote, y una huerta que mi madre cultivaba con el esmero y la dedicación que se pondría en un jardín palaciego. El aroma que impregnaba mi niñez era el de las tortillas recién hechas y el café de olla recién preparado. Los sonidos que la caracterizaban eran la radio transmitiendo canciones de Vicente Fernández, y mi madre, tarareando alegremente junto a la música. Los colores vibrantes eran los de su vestido floreado, girando mientras barría el suelo, y el azul intenso del cielo de Puebla, que parecía más prístino que cualquier otro cielo del mundo. Mi madre solía decir, Irasema, cuando encuentres un hombre, asegúrate de que te mire a los ojos como tu padre me mira a mí. Y era cierto, mi padre la miraba con una adoración que la hacía parecer la persona más valiosa del universo. A pesar de pasar todo el día trabajando bajo el sol abrasador, al llegar a casa, la abrazaba por la espalda mientras ella cocinaba, le besaba la frente y le preguntaba cómo había transcurrido su día. Mi padre, al verme absorta en las románticas historias de las revistas, solía decirme, un hombre que te respeta, respeta todo lo que eres. Nunca acepté menos que eso, mi hija. Crecí con la convicción de que el amor era sencillo, respetuoso y se manifestaba en pequeños detalles. Creía ingenuamente que todos los hombres tratarían a las mujeres como mi padre trataba a mi madre, una visión propia de una niña de buena familia. La escuela quedaba lejos, a casi 1 hora de camino, pero eso no me importaba. Me encantaba estudiar y soñaba con ser maestra. Las letras eran mi fuerte, devoraba libros. Mi padre, a pesar de su poca formación, me alentaba diciéndome, el estudio es lo único que nadie te puede quitar, hija. Cursé la escuela normal para prepararme como maestra. Me gradué en 1970 a los 19 años, llenando de orgullo a mi familia, siendo la primera en obtener un diploma. En mi graduación, vi a mi padre llorar discretamente creyendo que nadie lo notaba, pero yo lo vi, y esas lágrimas valieron más que cualquier discurso de celebración. Comencé a trabajar como maestra en una pequeña escuela situada a poca distancia de mi hogar, donde impartía clases a niños de entre 7 y 10 años, en un grupo mixto. Disfrutaba enormemente mi trabajo, la inocencia de los pequeños, y la alegría que irradiaban al aprender a leer una palabra nueva. Me sentía útil, importante, plena. Fue durante ese tiempo que conocí a Gerardo. Un día apareció en la escuela con su sobrino para inscribirlo. Era alto, de piel morena, con el cabello corto y bien peinado, y un bigote fino que realzaba su amplia sonrisa. Vestía una camisa de vestir azul claro, un pantalón de lino impecable y zapatos lustrados. No era rico, pero se preocupaba por su apariencia. ¿Usted es la maestra?, me preguntó mirándome de una manera que me hizo sonrojar inmediatamente. Sí, Iracema Pérez. Mucho gusto. El gusto es todo mío, Gerardo Sánchez. Su mano grande, cálida y firme estrechó la mía,
y sentí un escalofrío que nunca antes había experimentado. El sobrino se integró a mi clase y, fuera coincidencia o no, Gerardo siempre venía a recogerlo a la salida, siempre impecable, siempre sonriendo, siempre con un halo de misterio en sus palabras. Maestra Iracema, su presencia en el aula es hipnotizante y hoy luce radiante. Sus ojos brillan con una intensidad que me cautiva, y perdone mi audacia, pero ese vestido parece haber sido diseñado exclusivamente para usted. Siento una profunda admiración por las mujeres que, como usted, han dedicado su vida al estudio y al conocimiento. Para mí, una muchacha proveniente de un entorno rural, educada con valores tradicionales y sin experiencia en el amor, cada elogio suyo era como una lluvia revitalizante en mi jardín de fantasías románticas. Cada una de sus sonrisas provocaba en mí una aceleración cardíaca comparable a la de un caballo desbocado. Un día, después de clases, me invitó a tomar un refresco, y la simple idea me llenó de nerviosismo. Nunca había tenido una cita, pero acepté. Le conté a mi madre, y su preocupación fue evidente. «Hija, ten cuidado», me advirtió. «Los hombres guapos suelen ser conscientes de su atractivo, pero al menos él es respetuoso y no ha intentado siquiera tomar tu mano», agregó, demostrando la sabiduría que solo la experiencia puede brindar. Sin embargo, quien presta atención a los consejos maternos cuando el corazón late con tanta fuerza, fui a la cita, y fue perfecta. Gerardo era un hombre encantador, divertido, inteligente y lleno de interesantes anécdotas. Gerardo se desempeñaba como vendedor en una tienda de muebles ubicada en Puebla, y en su fuero interno anhelaba fundar su propio negocio algún día. Un día, mientras me miraba fijamente con una mirada que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones, me dijo: «Quiero brindarle comodidad a mi futura esposa». El noviazgo entre nosotros se desarrolló de manera gradual, siempre caracterizado por el respeto y enmarcado en los límites que yo misma establecía. Los domingos Gerardo solía visitarnos en casa, compartía la comida con mi familia, y lograba conquistar a mi padre entablando conversaciones sobre fútbol y política, mientras que a mi madre la conquistaba ofreciéndose a lavar los trastes después de cada comida, un gesto poco común en los hombres de aquella época. Después de varios meses, mi padre comentó: «Este muchacho parece ser una buena persona, pero no te precipites, hija. Que demuestre su lado bueno no significa que no pueda ocultar un lado oscuro». Como desearía haber escuchado a mi padre, durante los primeros meses de nuestro noviazgo, Gerardo se comportaba como el príncipe azul de las fotonovelas, me obsequiaba flores silvestres, me escribía cartas románticas y me trataba con una delicadeza exquisita, como si fuera de cristal. Nuestros besos eran tiernos y llenos de afecto. Gerardo, con sus manos, siempre se mantenía dentro de los límites que marcaba la prudencia. Con frecuencia me repetía: «Quiero hacer todo bien contigo, Iracema, quiero que seas feliz». Añadía, convencido: «Mereces un hombre que te valore». Yo, ingenua, le creía, claro que le creía. Como no iba a creerle, había crecido observando a mi padre tratar a mi madre con la misma ternura, respeto y dedicación. Para mí, esa era la manera en que un hombre demostraba su amor. Después de un año de noviazgo, llegó la propuesta de matrimonio, algo que no sorprendió a nadie. Gerardo ya se había ganado a toda mi familia. Era una presencia constante en las comidas familiares de los domingos y me acompañaba a misa cada semana. En Puebla, todos nos veían como la pareja ideal. El compromiso se celebró de manera íntima en casa de mis padres, con una pequeña reunión familiar, un pastel de chocolate hecho por mi madre, refrescos y bocadillos. Con voz entrecortada por la emoción, mi padre pronunció un discurso conmovedor. Relató cómo me había criado con amor y dedicación, preparándome para enfrentar el mundo, y ahora, con el corazón en la mano, me confiaba a Gerardo para que me protegiera y me amara. «Cuídala como yo la he cuidado, hijo», dijo mi padre, con la mano firme en el hombro de Gerardo. «Ella es lo más valioso que tengo». Gerardo, con una sonrisa llena de promesas, respondió con seguridad: «Puede estar tranquilo, don Antonio. Haré todo lo posible para que ella sea la mujer más feliz del mundo». La boda, el acontecimiento que cambiaría mi vida, estaba programada para 6 meses después. Esos meses se convirtieron en un torbellino de preparativos: la organización de la ceremonia, la búsqueda de una casa, el envío de las invitaciones. Gerardo, pensando en nuestro futuro, había alquilado una pequeña y acogedora casa cerca de la escuela donde yo trabajaba, con un patio donde ya planeaba cultivar una huerta como la que tenía mi madre. La ansiedad crecía a medida que la fecha de la boda se aproximaba. Mis tías y primas, llenas de entusiasmo,
me abrumaban con consejos sobre la noche de bodas, haciéndome sonrojar. Mis amigas, con un humor travieso, bromeaban sobre mi inminente transformación en mujer de verdad. Mi madre, con su sabiduría habitual, solo me abrazó y me susurró al oído: hija, recuerda que tu cuerpo es tu templo. Aunque estaba casada, conservaba el derecho de negarme a algo que no deseaba. Un hombre que me amara de verdad, lo entendería y lo respetaría. Ese consejo lo guardé, pero pronto me di cuenta de que no aplicaba al hombre con el que me había casado. La boda tuvo lugar en enero de 1972. Yo tenía 20 años y Gerardo 27. La ceremonia se celebró en la iglesia de San Pedro, el mismo lugar donde fui bautizada. Llevé el vestido de novia que mi madre y mis tías cosieron a mano, ahorrando en cada detalle para hacer realidad mi sueño. Al entrar en la iglesia, tomada del brazo de mi padre, vi a Gerardo esperándome en el altar. Su sonrisa amplia, sus ojos brillantes, el traje rentado que le sentaba a la perfección. Recuerdo haber pensado: este es el hombre de mi vida, con él seré feliz para siempre. Nuestra luna de miel fue en Acapulco, en una pensión modesta cerca de la playa. Gerardo había ahorrado durante meses para ofrecerme ese regalo. En aquellos tiempos, pasar una semana en la playa era un lujo solo al alcance de personas como nosotros. También fue la primera vez que dormimos juntos, una experiencia íntima donde nuestros cuerpos se encontraron de manera genuina. Gerardo al principio fue un amante tierno y comprensivo, paciente ante mi inexperiencia y mis inseguridades. Sin embargo, tras solo 2 días, su actitud cambió radicalmente. En la intimidad, mostró una faceta más demandante y autoritaria. «Mujer mía, debes satisfacerme como yo quiero», me dijo una noche, obligándome a realizar actos que me causaban incomodidad y tristeza. Contuve las lágrimas y cedí, pues al fin y al cabo, era mi esposo. No se esperaba de una esposa que complaciera a su marido. Regresamos a Puebla e iniciamos nuestra vida de casados, un periodo de adaptación que abarcó los primeros meses. Aprendimos a cocinar para 2, a compartir nuestro espacio y a compaginar nuestros trabajos con las tareas del hogar. Gerardo continuó en la mueblería y yo impartiendo clases. Nuestros ingresos conjuntos nos permitían una vida modesta pero estable. Poco a poco comencé a observar sutiles pero persistentes cambios en su comportamiento, críticas sobre la comida que preparaba, preguntas inquisitivas sobre mis conversaciones en el trabajo y exigencias sobre mi forma de vestir. Esa falda, que apenas cubría las rodillas, me parecía inapropiada para una mujer casada. Me cuestionaba por qué usaba labial para dar clase a los niños. También me intrigaba quién era ese tal Juan que la esperaba afuera de la escuela. Resultó que Juan era el conserje, un hombre de 70 años, pero para Gerardo, cualquier hombre que me dirigiera la palabra era motivo de celos. En ese tiempo descubrí que estaba embarazada por primera vez, y la felicidad me embargó. Siempre había soñado con ser madre. Cuando le di la noticia a Gerardo, sonrió, me abrazó y prometió ser el mejor padre del mundo. Durante algunas semanas, volvió a ser el hombre del que me había enamorado, cariñoso, atento y romántico. Pero todo cambió cuando en el 3er mes perdí al bebé. Hubo sangrado abundante, un dolor físico y emocional inmenso, y el hospital. Al regresar a casa, encontré a un Gerardo transformado, frío y distante, como si la culpa fuera mía. Una noche, mientras caminaba de un lado a otro mientras trabajaba, me dijo: «Perdiste a mi hijo por descuido. Debiste haber tenido más cuidado». Esa fue la primera vez que rompí a llorar a escondidas en el baño, abriendo el grifo para que él no me escuchara. Sin embargo, esa experiencia no sería la última. Después del aborto, Gerardo sufrió un cambio radical y definitivo. La fachada que había mostrado durante nuestro noviazgo se derrumbó por completo. El hombre que parecía un príncipe encantado se transformó en un ser desagradable y repulsivo, un verdadero sapo venenoso. Dios mío. Sé que esta historia se está extendiendo, pero necesito compartir cada detalle con ustedes. Por favor, si este relato les está interesando, apóyenme con un me gusta y suscríbanse al canal. Cada nueva suscripción es un gran aliciente para esta abuelita. No olviden dejar un comentario mencionando desde dónde están viendo el vídeo. Retomando la historia, el primer año de matrimonio terminó con una realidad muy distinta a la que yo había soñado. Gerardo, que antes era atento y cariñoso, ya no era el mismo. Se había vuelto controlador, celoso y constantemente irritable. Criticaba todo: mi comida, mi ropa, la forma en que hablaba. Hasta la manera en que respiraba parecía molestarle.
Respiras muy fuerte. ¿Cómo esperas que pueda dormir con ese ruido?, me decía. Lentamente me fui retraendo en mí misma, hablando cada vez menos, sonriendo con menor frecuencia, esforzándome al máximo en hacer todo a la perfección para evitar cualquier crítica. Me sentía como si caminara sobre cristales rotos dentro de mi propio hogar. A pesar de todo, persistía en la esperanza de que nuestra relación pudiera funcionar, creyendo que solo atravesábamos una etapa difícil, que el Gerardo afectuoso y atento reaparecería. Recordaba con nostalgia la felicidad que habíamos compartido al principio. ¿Qué le había sucedido a aquel hombre en el segundo año de nuestro matrimonio? Quedé embarazada de nuevo. Esta vez tomé todas las precauciones necesarias, disminuí mi carga laboral en la escuela, procuré descansar más y seguí al pie de la letra todas las indicaciones médicas. Gerardo pareció reaccionar con entusiasmo ante este embarazo, mostrándose más protector. Ahora sí, todo saldrá bien, repetía con aquella sonrisa que me había cautivado. Voy a tener a mi hijo. Sin embargo, en el 5º mes de gestación, perdí este bebé también, una complicación diferente, pero con el mismo resultado desolador. El dolor fue aún más profundo, pues ya sentía los movimientos del bebé y había comenzado a comprarle ropa. Tan pronto como salimos del hospital, Gerardo, sin esperar a que nos alejáramos, estalló en cólera dentro del coche, en el camino a casa. «Algo anda mal contigo», me acusó. «Una mujer normal no pierde hijos así. Mi madre tuvo 8 sin ninguna complicación». El médico que presenció la escena intervino. «¿Qué le pasa a Gerardo? Esto no es culpa de nadie, es culpa suya». Gerardo, en un tono despectivo, respondió: «Sí, su cuerpo no sirve». Al llegar a casa, la agresión verbal continuó, volviéndose cada vez más hiriente. Por primera vez reuní el valor para confrontarlo, para sacar a la luz todo el dolor y resentimiento acumulado durante meses. «¿Crees que con tu mal humor, tus críticas constantes y la forma en que me tratas como una sirvienta, me estás ayudando?» Fue entonces cuando recibí la primera bofetada, un golpe violento que me lanzó contra la pared. Sentí el sabor de la sangre en la boca, pero el impacto emocional fue mayor que el dolor físico. «Nunca más me hables así», gruñó entre dientes. «Soy tu marido, me debes respeto». Esa noche, mientras él dormía profundamente, consideré huir, regresar a casa de mis padres, pero la vergüenza me paralizó. ¿Qué pensarían? La hija que fracasó en mantener el matrimonio, que no logró dar nietos. En aquellos años, una mujer divorciada era objeto de desprecio social. Era considerada un fracaso, una mujer incapaz de mantener a su esposo. Yo, que había sido educada para ser la esposa perfecta, temía ser etiquetada de esa manera. Por eso, ahogué mis lágrimas y decidí permanecer en el matrimonio. Ese fue el primero de muchos errores. El tercer año de casados, la situación se descontroló por completo. Gerardo perdió su trabajo en la mueblería, despedido tras una discusión con su jefe sobre dinero que faltaba en la caja. Él negaba su culpabilidad, pero sus ojos brillaban con la misma expresión que había aprendido a identificar como mentira. Se quedó sin empleo durante meses y yo, con mi sueldo de maestra, que apenas cubría las necesidades básicas, mantuve el hogar. La bebida, que antes era solo para socializar, se convirtió en un hábito diario. Primero una cerveza a la hora del almuerzo, luego 2, y después tequila directamente de la botella desde la mañana. Ebrio, su comportamiento empeoraba. Las críticas se transformaron en insultos y las bofetadas en puñetazos. Pronto me vi obligada a inventar excusas para explicar los moretones y los labios partidos a mis compañeros de trabajo. Después de resbalar en las escaleras y golpearme la cara contra la puerta del armario, recurrí a las habituales excusas para justificar mis moretones y heridas. La gente, en lugar de cuestionar la verdad, prefería fingir que me creía, ya que eso les ahorraba el esfuerzo de involucrarse en mis problemas. Mis padres, que vivían a unas pocas calles de distancia, comenzaron a sospechar. Mi madre, con preocupación, me preguntaba directamente sobre lo que sucedía, pero yo lo negaba. Mi padre, en las escasas visitas que aún hacíamos a sus casas, miraba a Gerardo, mi pareja, con desconfianza. Un día, al encontrarme llorando en la cocina, mi madre me dijo: «Hija, si algo está mal, sabes que puedes volver a casa». Contesté intentando sonar convincente: «Todo está bien, mamá. Es solo una fase difícil, pasará». Sin embargo, la situación no mejoró, sino que se agravó. Fue entonces, en medio de esa época oscura, cuando noté la creciente cercanía de Marisa, mi vecina.
Marisa, una mujer recién separada, unos 5 años mayor que yo, era atractiva, con el cabello teñido de rubio y siempre impecablemente vestida, incluso cuando estaba en casa. Trabajaba como cajera en el supermercado y vivía sola en la casa contigua a la nuestra. Al principio se convirtió en un importante apoyo para mí. Marisa solía traerme galletas caseras, se preocupaba por si necesitaba ayuda, y me hablaba con cariño cuando me veía llorando sola en el patio. Con el tiempo se convirtió en mi amiga y confidente. Él te golpea, querida. Eso no es normal. Necesitas salir de esa situación, me decía. Yo respondía desesperanzada, no puedo, Marisa. No tengo a dónde ir. Ella insistía, claro que sí. El mundo es grande. Eres joven, bonita e inteligente. Mereces algo mejor. Gerardo, en cambio, nunca apreció nuestra amistad, e incluso decía que Marisa era una mujer de la calle que me llevaría por mal camino. Yo la defendía, argumentando que era mi única amiga. Lo que yo ignoraba, y que descubrí tiempo después, era que mientras yo estaba en clases, Gerardo y Marisa habían desarrollado una relación más allá de la amistad. Un día, encontré en casa una caja de cerillos de una cantina que estaba al otro lado de la ciudad, lo cual me pareció sospechoso. Cuando le pregunté a Gerardo al respecto, respondió que había ido a conocer un lugar nuevo. Ahora también vas a controlar dónde bebo, me dijo con enojo. Una vez más, detecté un aroma a perfume diferente en su camisa, un perfume dulce y fuerte. Me tropecé con una mujer en el camión, explicó irritado. Deja de ser neurótica. Las señales de que algo no andaba bien eran evidentes, pero yo las ignoraba deliberadamente, o tal vez me negaba a aceptar que además de todo lo demás me estaba mintiendo. 4 meses después, Gerardo encontró un nuevo trabajo como vendedor en una ferretería, con un sueldo más bajo, pero al menos era un ingreso. Esperaba que las cosas mejoraran, y por un breve periodo pareció que realmente lo hacían. Gerardo bebía menos alcohol, sonreía más, se preocupaba por su apariencia, se arreglaba para ir a trabajar, se bañaba y usaba loción. Un día, le dije, te ves diferente, más animado. Él respondió, la vida está mejorando. Pronto tendremos dinero de nuevo, tal vez incluso podríamos intentar tener otro hijo. Otro hijo. A pesar de todo lo que habíamos pasado, la idea me emocionó, mi corazón se aceleró. Todavía soñaba con una familia feliz, con un bebé en mis brazos. Qué tonta, qué mujer que no aprende. Fue el 15 de mayo de 1975, una fecha que jamás olvidaré, el día en que todo cambió para siempre. Era un viernes lluvioso, y llegué a casa de la escuela antes de lo habitual porque el techo de una de las aulas goteaba y nos enviaron a casa. Al abrir la puerta, una risa femenina, proveniente de nuestra habitación, llenó el silencio. El mundo pareció detenerse y mi corazón se detuvo en mi pecho. A pesar de saber lo que encontraría, la certeza no me preparó para la realidad. Con dedos temblorosos entreabrí la puerta, y allí estaban Gerardo y Marisa, en mi cama, en el lugar donde yo dormía cada noche. Sin hacer ruido, cerré la puerta, sin que ninguno de los dos se percatara de mi presencia. Me dirigí a la cocina, me senté en una silla y mi mirada se perdió en el vacío. Incapaz de llorar o gritar, solo sentía un vacío inmenso que me invadía. Media hora después, el sonido de la puerta trasera abriéndose y cerrándose delató la huida silenciosa de Marisa. Luego Gerardo salió de la habitación, silbando despreocupadamente. Al verme sentada en la cocina, se detuvo abruptamente. ¿Qué haces en casa a estas horas? Nos dieron permiso temprano por la lluvia, balbuceó. Él me miró, luego miró el reloj de la pared y finalmente me miró de nuevo. Pude sentir el momento exacto en que la verdad cayó sobre él. ¿Viste algo?, preguntó, su voz ya temblorosa. Vi todo, a ti y a Marisa en nuestra cama. Esperaba gritos, bofetadas, negaciones, pero en lugar de eso, se echó a reír. Soltó una carcajada sonora, como si mis palabras fueran un chiste hilarante. ¿Y qué vas a hacer? ¿A quién le vas a contar?, preguntó con desdén. Con las piernas temblorosas por la tensión, me puse de pie. Me voy. Se acabó, Gerardo, dije con la voz firme a pesar del miedo que sentía. Fue entonces cuando su expresión cambió drásticamente, la risa se transformó en un gruñido gutural y sus ojos, antes amables, se redujeron a 2 pequeñas ranuras oscuras. No te vas a ningún lado, respondió con la voz cargada de amenaza.
Eres mi mujer. Solo sales de aquí cuando yo lo diga. No soy cosa para tener dueño. Se acabó, insistí desesperada. Traté de pasar junto a él para dirigirme a la habitación y recoger mis pertenencias, pero fue entonces cuando el verdadero infierno comenzó. Gerardo bloqueó mi camino con su cuerpo corpulento y fuerte, erigiéndose como un muro de carne y odio que me impedía el paso. Intenté esquivarlo, pero me empujó con fuerza hacia atrás, haciéndome caer de nuevo en la silla. El susto me paralizó, superando incluso el dolor que sentía. No vas a ningún lado, repitió con la voz entrecortada por la ira. Esta casa es mía. Tú eres mía. La casa es alquilada, Gerardo, y yo no soy propiedad. Se acabó. Déjame pasar, supliqué intentando levantarme una vez más. Fue entonces cuando me propinó una bofetada violenta en la cara, haciéndome caer hacia un lado. Cállate, zorra. Ahora me espías, quien te dio ese derecho, escupió con furia. Recibí una bofetada aún más fuerte, seguida por un puñetazo en el estómago que me dobló por la mitad, dejándome sin aliento. Caí de rodillas, la visión borrosa por el dolor punzante y las lágrimas. Él me agarró con fuerza del cabello, arrastrándome por la cocina mientras gritaba: ¿Quieres saber por qué estoy con Marisa? Porque ella sí es mujer, sabe complacer a un hombre, no es frígida como tú. Me estrelló contra la pared, sintiendo un golpe seco en la cabeza que me hizo ver estrellas. Fuera de sí, continuó soltando palabras que eran peores que los golpes, destrozando la poca autoestima que me quedaba: ni un hijo puedes darme, vientre seco inútil. Los golpes se sucedieron sin parar, puñetazos, patadas y bofetadas. Intenté protegerme encogiéndome, pero él era mucho más fuerte. En algún momento dejé de sentir dolor, dejé de sentir nada, solo deseaba que todo terminara. No sé cuánto tiempo duró, en mi memoria fueron horas, pero quizás solo minutos. Cuando finalmente cesó el ataque, me encontré tendida en el suelo frío de la cocina. Mi ojo izquierdo estaba tan hinchado que apenas podía entrever algo, la sangre fluía incesantemente de mi nariz, de mis labios, y de una profunda herida en la ceja. Gerardo, con el torso agitado por el esfuerzo de sus golpes, me observaba desde arriba. Después de recuperar el aliento, escupió en el suelo, justo a mi lado. Con una voz amenazante me advirtió: si intentas escapar de nuevo, te mato. ¿Entendiste? La fuerza me había abandonado por completo, ni siquiera podía articular palabra. ¿Entendiste?, rugió al tiempo que me propinaba una patada dolorosa en las costillas. Con un hilo de voz apenas audible conseguí murmurar: entendí. Él se irguió, tomando las llaves y la cartera. Voy a salir. Cuando regrese quiero la lista de la compra y una mejor cara. Ponte hielo en esa cara, está demasiado fea. Y así me abandonó, dejándome sola en el suelo, ensangrentada, sin ayuda, sin consuelo, completamente sola. Permanecí inmóvil en el suelo, sintiendo que el tiempo se estiraba hasta el infinito. Cada respiración era un suplicio, cada movimiento, una tortura, pero una voz interna me instaba a escapar, a huir de ese lugar, porque si me quedaba, la muerte sería mi destino. Con un esfuerzo sobrehumano, me arrastré penosamente hasta el teléfono, en la sala de estar. Consideré llamar a mis padres, pero sabía que mi padre, al enterarse, buscaría a Gerardo para hacerle daño y terminaría en la cárcel. Luego pensé en la policía, pero en ese entonces, la policía rara vez intervenía en conflictos domésticos. Así que llamé a la única persona en la que todavía confiaba plenamente, mi hermana mayor, Lourdes, que vivía a unas cuadras de distancia. Lourdes, ayúdame, es Gerardo, él me golpeó muy fuerte. Apenas podía articular palabra entre sollozos y el dolor que sentía. Dios mío, Iracema, quédate quieta ahí. Ya voy, respondió Lourdes. Lourdes llegó en 15 minutos acompañada de su esposo Juan. Cuando me vieron, se quedaron impactados. Jesús Cristo, vamos al hospital ahora mismo, dijo Juan, tomándome en brazos como si fuera una niña. No, al hospital no. Él me encontrará allí, vamos a su casa. Entonces Lourdes dijo: toma algo de ropa para ella. Lourdes entró en la habitación y regresó con el rostro pálido. Juan, hay sangre en la cama, mucha sangre, y no es de ella. Comprendí al instante. Marisa, la amante de Gerardo, seguramente también había hecho algo, o tal vez era sangre de otra persona. En ese momento ni siquiera podía pensar con claridad. Me llevaron a su casa.
Juan, que se ganaba la vida como albañil, y Lourdes, quien era costurera, vivían en una pequeña pero acogedora casa. Allí, en ese hogar modesto con 2 hijos pequeños que se asombraron al verme en tan deplorable estado, me recibieron. Tía Sema se cayó de la escalera, explicó Lourdes con rapidez, y acto seguido mandó a los niños a jugar al patio. Después Lourdes limpió mis heridas con delicadeza, aplicó hielo sobre los hematomas y me administró analgésicos. Mientras me curaba hablaba en voz baja, llena de preocupación. ¿Cuánto tiempo llevas así, Iracema, porque nunca nos lo contaste? Entonces rompí a llorar como nunca lo había hecho en mi vida. Lloré y conté todo, los golpes que comenzaron después del primer aborto, las humillaciones diarias y la traición con Marisa. ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué soportaste todo esto?, me preguntó. La vergüenza me consumía. Creía que podía solucionar la situación, que él cambiaría. Juan, que había estado escuchando todo desde la puerta, negó con la cabeza, con tristeza en su rostro. Él no va a cambiar, cuñada. Un hombre que golpea a una mujer, solo empeora, nunca mejora. Esa noche, agotada y bajo el efecto de los medicamentos, dormí plácidamente en casa de mi hermana. Al despertar, el dolor me recorría cada parte del cuerpo, como si cada músculo y hueso protestaran. Mi rostro estaba tan inflamado que la imagen en el espejo del baño me era casi irreconocible. ¿Qué he hecho con mi vida?, me pregunté abrumada. Lourdes, mi amiga, me convenció de que denunciara la agresión. Fuimos a la delegación, yo cojeando, sostenida por ella, ocultando los hematomas más evidentes tras unas gafas oscuras. El policía que nos atendió parecía hastiado, anotando la declaración con una expresión que indicaba que ya había escuchado ese relato innumerables veces. La señora quiere presentar una denuncia contra su marido. Sí, quiero. Sabe que necesitará un examen médico forense, ¿verdad?, y que él podría ser detenido. ¿Es eso realmente lo que la señora desea? Va a destruir la vida del hombre, no quiere pensarlo mejor, destruir la vida de él y quien se preocupaba por mi vida. Ya destrozada, pero reprimí mi furia. Estoy segura. Quiero presentar la denuncia, me sometí al examen forense. El informe médico detalló múltiples hematomas en la cara y el cuerpo, y una herida en la ceja izquierda que requirió 6 puntos de sutura. Con 2 costillas rotas, un golpe en la cabeza y una lesión en el riñón, el médico que me atendió susurró mientras escribía en la historia clínica: si la señora vuelve a casa, la matará la próxima vez. Asustada, decidí no regresar. Me refugié en casa de mi hermana, mientras la policía iniciaba la búsqueda de Gerardo. 3 días después recibí la noticia: había desaparecido, llevándose consigo ropa, documentos importantes y dejando su trabajo. Huyó como el cobarde que es, comentó mi cuñado, añadiendo: es lo mejor que esté lejos de ti. Sin embargo, un detalle crucial faltaba en la ecuación. Marisa, la vecina, la amante, la amiga. Ella también había desaparecido. Nadie la había visto desde aquel día. Al 4.º día, en casa de mi hermana, recibí la visita inesperada del dueño de la tienda donde Gerardo trabajaba. Con tono apenado me dijo: disculpe la molestia, doña Iracema. Sé que está pasando por un momento difícil, pero Gerardo desapareció sin cobrar su último sueldo. Y la señorita Marisa también ha desaparecido. Con la voz más firme de lo que esperaba, respondí: ¿se fugaron juntos? Sí, parecía que sí, pero antes de eso, él fue a la tienda, le dieron un anticipo que no debían haberle dado y se llevó materiales de construcción en el coche de ella. Concretamente cemento, cal y algunas herramientas. A mí me pareció muy raro y por eso vine a preguntar si usted sabía algo. Usted no sabía nada, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Cemento, herramientas y la sangre en la cama. Pasó una semana más. Mis hematomas empezaron a mejorar. Ya podía caminar sin tanto dolor. Mis padres, que estaban de visita con mi tía enferma, regresaron y se quedaron horrorizados al ver mi estado y al escuchar mi historia. Debiste habérmelo contado antes, hija, dijo mi padre, con los ojos llenos de lágrimas. Te habría sacado de allí desde la primera bofetada. Sentía mucha vergüenza, papá. Pensé que los iba a decepcionar. Decepcionarnos nunca. La única decepción fue ese hombre que elegimos tan mal. Empecé a reconstruir mi vida. Pedí una licencia médica en la escuela. La directora, que fue muy comprensiva, me aseguró que mi puesto estaría esperándome cuando regresara,
después de regresar a vivir con mis padres, instalándome en mi antigua habitación que permanecía igual a como la dejé, comencé a recomponerme poco a poco, día tras día, hasta que la noticia estalló como una bomba. Era una mañana de junio, casi un mes después de que Gerardo se marchara. La policía llegó a la casa de mis padres y una oficial, con voz grave, le dijo a mi madre: «Doña Iracema, encontramos a su marido». En ese instante sentí un escalofrío helado recorrer mi cuerpo. Gerardo había regresado, seguramente para buscarme y hacerme daño. La oficial agregó que lo encontraron en la pequeña finca de la señora Marisa Gómez, ubicada en las afueras de la ciudad. Los dos estaban allí, explicó. Tras un breve intercambio de miradas entre los policías, me informaron que debía acompañarlos. Me llevaron a la finca, una propiedad que desconocía que Marisa poseyera. Allí la escena que presencié parecía sacada de una película de terror: policías por todas partes, cintas amarillas delimitando zonas, y personas cavando un agujero en el suelo. Pregunté qué había sucedido y me respondieron que mi marido y la señora Marisa habían tenido un desacuerdo. Esa palabra, desacuerdo, sonaba tan extraña para describir lo que vi a continuación: el cuerpo sin vida de Marisa, hallado en una fosa improvisada en el fondo de la propiedad. Ella, al igual que yo, había sufrido una brutal agresión, pero a diferencia mía, no sobrevivió. Sus heridas fueron mortales. Gerardo, desesperado, intentó deshacerse del cuerpo, mezclando de manera chapucera cal y cemento, materiales que había sustraído de la tienda. Pregunté consternada al ver lo que hacía. Al vernos llegar, intentó escapar, oponiendo resistencia física. Estaba armado. Se produjo un intercambio de disparos. Comprendí la trágica conclusión tácita: Gerardo también había muerto. Los días siguientes fueron un torbellino de confusión: rendir declaraciones, escuchar detalles dolorosos y asimilar lo sucedido. La investigación policial reveló que Gerardo y Marisa planeaban huir juntos. Aquel día, él me golpeó y luego se dirigió a la finca, donde habían acordado encontrarse. Llevaba consigo los materiales de construcción con la intención de realizar reformas. Su objetivo era vivir juntos allí, pero en cambio, se desató una violenta pelea. Los vecinos de la finca escucharon los gritos, pero nadie intervino. En esa zona rural, cada uno se mantenía al margen de los asuntos ajenos. Al cesar los gritos, presenciaron a Gerardo cavando un agujero a altas horas de la madrugada. Solo presentaron la denuncia después de varios días, cuando comenzaron a percibir un olor fuerte y extraño que emanaba de la propiedad. Aunque sentía que debería estar furiosa con Marisa, porque había traicionado mi confianza, acostándose con mi esposo y planeando huir con él, en lugar de eso, solo sentía pena. Al final, ella también se encontró con Gerardo, la verdadera bestia bajo la fachada, y pagó con su vida por ello. Los periódicos locales se aprovecharon de la historia, publicando titulares como «Crimen pasional termina en tragedia». Mi nombre apareció en todas partes, y junto a la foto del cadáver que sacaban de la finca, se publicó mi foto de boda. Me convertí en la viuda de un asesino. Ya no podía caminar por la calle sin sentir las miradas de desaprobación y escuchar los cuchicheos. Las madres retiraron a sus hijos de mis clases, pues no querían que la mujer del asesino les enseñara. Una semana después la directora me citó: Iracema, sabes cuánto te aprecio, pero los padres están presionando a la escuela. No podemos seguir así. Perdí mi trabajo, la profesión que amaba y que había elegido, todo por culpa de un hombre que nunca merecí tener en mi vida. Durante meses, me vi sumida en una profunda depresión, que me arrastró a la oscuridad. Apenas me movía de mi habitación, y la comida se volvía un esfuerzo insuperable. Mis padres, desesperados por mi estado, buscaron ayuda en todos los frentes: médicos, un sacerdote, incluso una curandera, pero nada parecía funcionar. Me sentía ahogada por la culpa, atormentada por la idea de que, si hubiera reconocido la verdadera naturaleza de Gerardo antes, si hubiera denunciado sus primeras agresiones, Marisa aún estaría viva. No fue tu culpa, hija, repetía mi madre cada día, buscando consolarme. La culpa fue suya, solo de él. Pero las palabras no lograban penetrar mi dolor, mi autocrítica era implacable. Finalmente fue mi padre quien me tendió la mano para rescatarme. Un domingo de septiembre, entró en mi habitación con 2 boletos de autobús en la mano. ¿Para dónde son?, pregunté con la voz ronca por el llanto constante. Para la Ciudad de México. Un lugar bonito, grande, lejos de todo esto.
¿Y por qué 2 boletos, uno para mí, uno para ti? Vamos a empezar de nuevo, hija. Allá nadie nos conoce, nadie sabe nuestra historia. Podemos ser nuevos otra vez. Mamá se quedará con tu hermana por ahora, y cuando nos acomodemos vendrá también. Con 2 pequeñas maletas repletas de recuerdos y una inmensa dosis de valentía, abandoné Puebla el 10 de octubre de 1975. A mis 24 años, viuda y con las cicatrices emocionales de la violencia aún frescas, me sentía profundamente marcada, pero afortunadamente, aún respiraba, aún vivía y me sentía capaz de empezar de nuevo. El viaje a la Ciudad de México se extendió por 12 largas horas de carretera, con el autobús oscilando y balanceándose en cada curva. Durante todo el trayecto mantuve mis ojos fijos en la ventana, contemplando cómo el paisaje cambiaba lentamente. «Mira, hija, ¿ves aquello?», me indicó mi padre emocionado, señalando los primeros edificios que se vislumbraban en el horizonte. «Es el Paseo de la Reforma. Hermoso, ¿verdad?». Y lo era. Las amplias avenidas, los imponentes rascacielos y el vibrante bullicio de la ciudad, todo contrastaba radicalmente con la tierra rojiza y las montañas de Puebla. Allí, en ese instante, experimenté una sensación que no sentía desde hacía meses: la esperanza. Llegamos a la ciudad sin un lugar donde vivir, sin trabajo y sin conocer a nadie, pero nos teníamos el uno al otro y una férrea determinación por construir un futuro mejor. Mi padre, siempre pragmático, ya tenía un plan en mente y, durante los primeros días, nos alojamos en una modesta pensión ubicada en el centro de la ciudad. Cada día, él se marchaba al alba. Regresaba al anochecer, agotado pero animado. «Aquí hay trabajo, hija, mucho trabajo. La ciudad está en expansión, hay construcciones por todas partes». Una semana después, trajo consigo las llaves de un pequeño cuarto de renta en la colonia Roma, un barrio humilde pero digno. 2 semanas después, ya era ayudante de albañil en una obra, mientras que a mí me costaba más encontrar mi camino. El miedo aún me paralizaba, las pesadillas me despertaban empapada en sudor a medianoche. Las heridas, tanto físicas como emocionales, seguían doliendo. Pero la gran ciudad tenía esa virtud: nadie se preocupaba por tu pasado o tus errores, todos estaban demasiado absortos en sus propias vidas. Ciudad de México me recibió como una madre al hijo pródigo. El aire, las montañas que la abrazaban, parecía susurrar: «Bienvenida, estás en casa». Durante los primeros meses, viví como una sombra, saliendo poco, hablando menos, resguardándome en casa mientras mi padre trabajaba. El modesto cuarto en la colonia Roma, aunque diminuto, era impecable: una única habitación con un baño minúsculo, amueblado con 2 camas individuales, una pequeña estufa de 2 quemadores y una mesita, un lujo para alguien que no poseía nada. A través de la ventana, divisaba un fragmento del Ángel de la Independencia entre los edificios, un detalle que se convirtió en mi obsesión, mi refugio en las largas noches de insomnio. Me quedaba contemplando las luces que se reflejaban, contando los coches que pasaban, fantaseando con lugares lejanos donde mi identidad y mi pasado fueran desconocidos. «Necesitas salir, hija, tomar el sol, tranquilizarte», me repetía mi padre con insistencia. Los fines de semana, me llevaba a rastras al parque de Chapultepec, que en aquel entonces aún conservaba un aire silvestre. Caminábamos descalzos sobre el césped, sintiendo el calor del sol en la cara. Lentamente la tensión acumulada en mis hombros se fue aliviando, y el nudo constante en mi garganta se desvaneció. Fue en el parque donde conocí a Lupita, una vendedora de elotes que instalaba su colorido carrito todos los domingos. Una mujer indígena, con una presencia imponente y una sonrisa que iluminaba su rostro, poseía unos ojos que parecían penetrar en lo más profundo de mi ser. Un día, mientras me ofrecía un elote humeante, me dijo con voz suave: «Muchacha, estás cargando demasiado peso. No fuiste hecha para soportar tanto». Sus palabras, aunque sencillas, resonaron en mi interior de manera inesperada, abriendo una compuerta de emociones contenidas. Sin poder evitarlo, las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, desbordándome frente a ella, junto al carrito de elotes y ante la mirada de otros clientes. Lloré como una niña pequeña, desamparada. Lupita, lejos de mostrar sorpresa o hacer preguntas, se acercó a mí con calma, me abrazó con fuerza y me condujo detrás del carrito, donde había un pequeño banquillo de madera. «Llora todo, llora hasta que te seques», me susurró. Permaneció a mi lado durante 1 hora, acariciando mi espalda y murmurando palabras de consuelo. Exhausta y con los ojos hinchados, finalmente logré calmarme.
Entonces me ofreció agua fresca, un tamal y un pañuelo limpio. Ahora, cuéntame, me indicó. Y así lo hice. Por primera vez desde que llegué a la Ciudad de México, compartí mi historia completa con alguien que no era de mi familia. Después de hablar sobre Gerardo, relatando las agresiones que sufrí y mencionando a Marisa, así como las muertes que me persiguieron y la necesidad de escapar para comenzar de nuevo, Lupita escuchó atenta sin interrumpir. Al finalizar mi relato, tomó mis manos entre las suyas, unas manos pequeñas y blancas, como las de una maestra, contrastando con mis manos grandes y callosas, curtidas por el trabajo de vender elotes. Sobreviviste, muchacha, me dijo, ¿sabes lo que eso significa? Que eres más fuerte que todo lo que te pasó, sobreviviente. Nunca había pensado en mí misma de esa manera, siempre me veía como una víctima, una fracasada, una mujer que no pudo retener a su marido o detectar las señales de peligro. Ven a trabajar conmigo, continuó Lupita, pero no en el parque. Tengo una pequeña fondita en el mercado de la Merced. Mi padre se mostró desconfiado al principio, un hombre extraño y desconocido para mí, pero al conocer a Lupita y a su esposo, Sebastián, cambió de opinión. Vio en ellos lo mismo que yo había visto, personas buenas, genuinas, sin segundas intenciones. Comencé a trabajar en la fondita en enero de 1976, lavando platos, limpiando mesas y ayudando en la caja. Inicialmente la adaptación fue ardua. El bullicio ensordecedor del mercado me sobrecogía, la presencia de los hombres desconocidos me generaba ansiedad, y cada exclamación estridente me hacía estremecer. Sin embargo, Lupita demostraba una paciencia ilimitada. Un día a la vez, muchacha. Hoy es solo hoy, y mañana será otro día, me repetía. Aunque el salario no era elevado, contribuía a cubrir las necesidades. Pronto mi madre se reunió con nosotros en la Ciudad de México. Rentamos un departamento más amplio en la colonia Condesa, que ofrecía 2 habitaciones, una para mis padres y otra para mí, lo cual representó un lujo absoluto después del estrecho cuarto que compartíamos. Con la cercanía de mi madre, mi recuperación se aceleró. Ella trajo consigo desde Puebla las antiguas recetas que tanto apreciaba, las macetas con plantas que cultivaba en el alféizar de la ventana, y los bordados vibrantes que adornaban las paredes blancas. Trajo consigo el aroma familiar, el recuerdo de la infancia y de una época más sencilla. Esta ciudad es buena, solía decir mientras regaba las plantas. Tiene aire libre, tiene horizonte. Aquí respiramos mejor. Y efectivamente yo respiraba con mayor profundidad, disminuyendo gradualmente mis miedos, hasta que las pesadillas comenzaron a distanciarse. Después de mucho tiempo, empecé a dormir toda la noche seguida, y por fin despertaba sintiéndome completamente descansada. Dejé de sentirme vacía y comencé a sonreír otra vez, al principio con una sonrisa tímida y contenida, pero cada día con más frecuencia y naturalidad. En el bullicioso mercado conocí a personas de mundos muy distintos, pescadores curtidos por el sol que contaban historias increíbles del mar profundo, señoras mayores que vendían hierbas medicinales y susurros de rezos, niños traviesos que corrían entre los puestos robando frutas sin que nadie los viera, y los indigentes que dormían en los rincones, a quienes Lupita, con un corazón enorme, siempre guardaba un café y un pan al final del día. Todo el mundo tiene una historia, muchacha, me decía Lupita con su voz suave. Todo el mundo carga con un dolor, unos lo muestran abiertamente, otros lo esconden, pero todos, de una forma u otra, sangran por dentro. La simple y sabia perspectiva de Lupita me curó más que cualquier terapia costosa a la que yo no podría acceder. Ella me enseñó a mirar más allá de mi propio sufrimiento, a reconocer el dolor de los demás, y a comprender que no estaba sola en mi lucha. Fue también en el mercado donde redescubrí algo que había perdido, la alegría de enseñar. Empecé a dar clases informales a los hijos de los comerciantes después de la jornada laboral. Niños que a menudo se ausentaban de la escuela para ayudar a sus padres en los puestos ambulantes usaban cajas volteadas como mesas improvisadas y escribían con carbón sobre trozos de cartón, careciendo de libros y cuadernos adecuados, pero poseyendo una enorme voluntad de aprender. El pequeño Toño, hijo de un vendedor de pescado, me preguntó con asombro, ¿usted es maestra de verdad?, mientras yo explicaba la división utilizando conchas marinas como herramientas pedagógicas. Lo fui un día, y dejé de serlo porque la vida a veces arrebata lo que más amamos, algo que no se puede recuperar. La pregunta inocente de Toño resonó en mí como una revelación, como una descarga eléctrica que me obligó a confrontar la realidad, porque no podía reclamar lo que me pertenecía por derecho y por vocación,
el miedo a Gerardo. El hombre que me había forzado a abandonar mi sueño, ya no existía, pues había fallecido. La vergüenza por mi pasado mantenido en secreto, ya no era un impedimento, nadie en la Ciudad de México conocía mi historia. Esa noche, en una conversación reveladora con mis padres, planteé la posibilidad de volver a estudiar, de cursar una licenciatura para obtener un título oficial. Eso es lo que quiero, papá, volver a ser maestra de verdad, con un aula, con alumnos, con una tiza en la mano. Con una sonrisa que irradiaba felicidad, mi padre, quien siempre confió en mí, me dijo: si es lo que deseas, hija, eso tendrás. Recuerdo que no fue sencillo, trabajaba sin descanso en el mercado durante todo el día y estudiaba por las noches. Cuando la Universidad Nacional Autónoma de México anunció las inscripciones para la carrera de Pedagogía, me animé a presentar el examen de admisión, a los 26 años, compitiendo con estudiantes recién egresados de la preparatoria. Aunque quedé en el 20º lugar, logré ingresar. Fue el inicio de mi verdadera transformación. La vida universitaria me abrió un mundo desconocido, lleno de ideas, debates, libros y personas fascinantes. Descubrí la pedagogía de la liberación de Paulo Freire, el método Montessori centrado en el niño, y teorías y prácticas que cambiaban vidas a través de la educación. A la vez continuaba dando clases informales en el mercado, pero ahora con mayor conocimiento y fundamentos, y los niños respondían con un entusiasmo palpable. Los padres, al observar un cambio notable en sus hijos, expresaron su asombro. Niños que antes apenas lograban garabatear sus nombres, ahora se desenvolvían con fluidez en la lectura de pequeños textos, realizaban cálculos matemáticos y formulaban preguntas inquisitivas sobre el mundo que les rodeaba. «Lo que estás logrando con estos niños es un milagro», exclamó Lupita, maravillada. «Un día llegan aquí con la mirada apagada, y salen resplandecientes». Sin embargo, la respuesta fue contundente: no es un milagro, es educación. Es demostrarles que son capaces de alcanzar metas que ni siquiera imaginan. En 1979, durante mi último año de estudios universitarios, surgió la posibilidad de realizar mis prácticas profesionales en una escuela pública ubicada en Iztapalapa, un barrio humilde en las afueras de la Ciudad de México. La distancia era considerable y los medios de transporte públicos deficientes. A pesar de que el salario ofrecido era prácticamente nominal, representaba una oportunidad invaluable, entrar en un aula real y volver a ejercer la profesión que tanto amaba. Me asignaron un grupo de alfabetización compuesto por 30 niños de entre 6 y 10 años de edad, muchos de ellos repetidores y algunos que nunca habían asistido a una escuela. El aula era pequeña y calurosa, con pupitres deteriorados y un pizarrón agrietado, pero para mí, era un verdadero palacio. El primer día observé a esos niños, sus cabellos desordenados, la ropa que a menudo les quedaba grande o pequeña, y sus miradas, que oscilaban entre el miedo y la curiosidad, la agresividad y la esperanza. En ellos me vi reflejada, vulnerables pero fuertes, heridos pero íntegros, sobrevivientes como yo. Mi nombre es maestra Iracema, me presenté y añadí que estaba allí porque creía en ellos más de lo que ellos creían en sí mismos. Fue entonces, en aquella aula calurosa de la escuela municipal, que finalmente comprendí: todo lo que había vivido tenía un propósito. Cada dolor, cada humillación, cada momento de desesperación me había conducido a ese lugar, me había transformado en la maestra que esos niños necesitaban, alguien que entendía lo que era luchar contra lo imposible, alguien que sabía lo que era empezar de nuevo. Al finalizar el año, logré alfabetizar a 28 de los 30 niños. Los 2 restantes presentaban dificultades de aprendizaje que requerían apoyo especializado, un recurso que me esforcé por conseguirles. Después de quedar profundamente satisfecha con el desempeño que había demostrado, la directora me propuso un puesto de trabajo fijo en la institución en cuanto obtuviera mi título. Me dijo: tienes un talento innato y estos niños te necesitan. Llegó diciembre de 1979 y con 28 años, finalmente me gradué de la carrera de Pedagogía. Mis padres, presentes en la ceremonia, irradiaban orgullo como si hubiera obtenido el premio Nobel. Lupita y Sebastián también asistieron, cargando una enorme canasta de tamales que alimentó a todos los invitados. Mis compañeras de promoción, en su mayoría 10 años más jóvenes que yo, me eligieron para dar el discurso de despedida de la generación. En él expresé: nunca es tarde para recomenzar. Nunca es tarde para ser quien debiste haber sido antes de que la vida te interrumpiera. Sentía que mi vida, por fin, tomaba el rumbo correcto. Tenía una profesión, un propósito y el amor de mi familia y amigos.
Aunque el pasado todavía me dolía al recordarlo, ya no me lastimaba como antes. Fue entonces, en una tarde de marzo de 1980, mientras enseñaba a leer a mis pequeños alumnos en el aula, cuando la directora apareció repentinamente en la puerta. Iracema, una mujer de unos 50 años, con el cabello salpicado de canas y el rostro surcado por las huellas del tiempo, me esperaba en el pasillo. No la reconocí al instante, pero ella se presentó. Iracema, soy Nidia, la hermana de Gerardo. El mundo pareció detenerse. El nombre de Gerardo, que había evitado incluso pensar durante casi 5 años, el hombre que casi me había quitado la vida, el hombre que había asesinado a otra persona y que murió huyendo de la policía, resonó en mis oídos. Con la voz temblorosa, logré preguntar: ¿qué quieres? Nidia respondió: necesitamos hablar. Es sobre mi sobrino. La sorpresa me invadió. Gerardo no tenía hijos. Nidia aclaró: no contigo ni con ninguna otra mujer que yo sepa, pero sí con Marisa. La revelación cayó como una bomba. Marisa estaba embarazada cuando Gerardo murió. Existía un niño, un hijo de Gerardo, que andaba por el mundo. Ella tuvo al bebé antes de lo que pasó, continuó Nidia. Lo dejó con mi madre cuando fue a encontrarse con Gerardo en aquella finca. Nadie sabía, ni siquiera la policía. Pregunté entonces: ¿y por qué me buscas ahora? Nidia respondió: mi madre murió el mes pasado. El niño se quedó conmigo, pero yo estoy enferma. Cáncer, ya no puedo atenderlo más. ¿Y a mí qué me importa todo esto? Tú eras la esposa de Gerardo. Legalmente eres la familiar más cercana después de mí, así que me estás pidiendo que me encargue del hijo del hombre que casi acaba conmigo, junto con la mujer con la que me engañó. Ella bajó la mirada, sintiéndose avergonzada. Sé que es mucho pedir, pero el niño no tiene la culpa. Apenas tiene 4 años, es un ser inocente. ¿Dónde está ahora? En el coche con mi marido. ¿Quieres verlo? No quería, deseaba huir, gritar, negar esa realidad absurda, pero una fuerza superior al miedo la obligó a decir que sí. Se dirigieron al estacionamiento. Un coche viejo estaba aparcado bajo la sombra de un árbol. Un hombre, desde el asiento del conductor, hizo un gesto de saludo al verlas. En el asiento trasero, un niño miraba por la ventana. Era pequeño para su edad, con cabello negro y ojos grandes. Al verla, sonrió. Era una sonrisa que conocía muy bien. La misma sonrisa que una vez la había cautivado en el rostro de Gerardo. Tía Nidia, ¿quién es esta señora? Lucas, te presento a una amiga que se encargará de ti por unos días. Habló de días, pero sus ojos parecían contradecirla. No puedo, murmuré asegurándome de que el niño no escuchara. Es demasiado para mí. Él no tiene a nadie más. Si no, irá a un orfanato. ¿Por qué no contactaste a la familia de Marisa? Lo hice. Nadie quiso saber nada. El abuelo de Marisa dijo que su nieto había fallecido con ella. Volví a mirar al niño. Ya no veía a Gerardo ni a Marisa en él. Solo veía a un niño asustado, confundido, a punto de perder la poca estabilidad que conocía. Dame tiempo para pensarlo. No tengo tiempo. La quimioterapia empieza mañana. No puedo cuidarlo en estas condiciones. Un día. Dame un solo día. Ella vaciló, luego asintió. Mañana a esta misma hora, regreso. Si decides no quedarte con él, iré directamente a los servicios sociales. Pasé la noche sin dormir. Caminé por el parque durante toda la noche sumergida en mis pensamientos, dialogando silenciosamente con la luna, las estrellas y los recuerdos que habitaban mi mente. La pregunta me atormentaba: ¿cómo podría ser la madre del hijo de Gerardo, el hombre que había destrozado mi vida? ¿Cómo podría soportar la visión de su rostro en el niño cada día? Sin embargo, ¿cómo podría privar a un niño inocente de una familia, de amor, de un hogar? Yo, que entendía el dolor de estar marcada por un pasado que no había elegido, no podía hacerlo. Al amanecer, sin encontrar la respuesta que buscaba, me dirigí a la escuela para dar clase. Observé a mis alumnos, esos niños que me habían enseñado tanto sobre el perdón, sobre la posibilidad de empezar de nuevo, sobre cómo ver más allá de las heridas. Pensé en el pequeño Lucas, que no había elegido nacer de esos padres, que no había pedido ser abandonado. En el receso marqué el número de mis padres. Necesitaba compartir con ellos lo que estaba sucediendo, aunque sabía que sería difícil.
Les expliqué todo, preparándome para la decepción, el impacto, la negativa. «Tráelo a casa», dijo mi madre con una simpleza que me dejó atónita. ¿Qué?, pregunté. «Al niño, tráelo a casa. Si es tu hijo, también será nuestro nieto. El niño no tiene la culpa de quiénes sean sus padres, de quiénes sean Gerardo y tú». Al caer la tarde, cuando Nidia regresó, ya tenía mi respuesta preparada. Le dije que me quedaría con él. Entonces Nidia rompió a llorar. Después sacó de su bolso una carpeta que contenía documentos, entre ellos el acta de nacimiento de Lucas, su cartilla de vacunación y algunas fotografías. Con la voz entrecortada, me dio las gracias y admitió que sabía que no merecía este gesto de mi parte. Lucas, curioso pero cauteloso, se acercó a mí. Me agaché para estar a su altura y le dije: «Hola, Lucas, ¿me recuerdas? Soy Iracema. Vas a vivir conmigo. Cerca de mi casa hay un parque, ¿te gusta ir al parque?». Los ojitos de Lucas brillaron. «Me gusta», respondió, «la abuelita nunca me llevaba». En ese instante, mirando a aquel niño que compartía la sangre del hombre que casi me arrebata la vida, tomé la decisión más importante de mi vida. El pasado no iba a definir mi futuro ni el suyo. Ese mismo día, llevé a Lucas a mi casa. Mis padres lo recibieron con los brazos abiertos, sin vacilar, sin juzgar. Mi madre ya había preparado su habitación, arreglando juguetes viejos que guardaba, no sé de dónde ni por qué. «Ven, hijo mío», le dijo mi madre. «¿Quieres un pedazo de pastel? Hice de chocolate como les gusta a los niños». Lucas, al principio retraído y observador, se transformó gradualmente con el afecto constante de mis padres. Por primera vez pude ver una sonrisa genuina en su rostro, una sonrisa infantil que irradiaba seguridad mientras se acurrucaba en la cama esa noche, escuchando la respiración acompasada del niño que dormía plácidamente en la habitación contigua. En ese momento comprendí que la vida me había ofrecido no solo la oportunidad de sanar mis propias heridas, sino también de romper un ciclo, de evitar que el odio, la violencia y el dolor que Gerardo había sufrido se transmitieran a otra generación. Me convertiría en madre de una manera inesperada, en circunstancias que nadie podría haber predicho, pero lo sería y lo haría diferente a todo lo que había experimentado. El futuro, por primera vez en mucho tiempo, se presentaba más esperanzador que el pasado. Criar a Lucas transformó mi mundo por completo. Los primeros meses fueron un periodo de adaptación, con Lucas preguntando por la tía Nidia, llorando en las noches y extrañando su antigua casa y familia. A los 29 años me convertí en madre de un niño de 4 años, Lucas, cuya historia familiar estaba marcada por un pasado doloroso que yo deseaba olvidar. Él, con su inocencia, preguntaba casi a diario, ¿por qué la tía Nidia no viene a buscarme? Le respondía, con el corazón encogido: «Está enferma, mi cielo. Necesita estar en el hospital para recuperarse». Y la siguiente pregunta, cargada de incertidumbre y temor al abandono, me destrozaba: «¿Y cuando mejore, me voy a ir?». Le aseguraba con la mayor firmeza que podía: «No, Lucas, esta es tu casa ahora, para siempre». La tarea de explicarle la situación a un niño de su edad era un desafío diario. ¿Cómo podía revelarle que su padre biológico había asesinado a su madre biológica? ¿Cómo explicarle la inminente partida de la tía, probablemente a causa del cáncer? ¿Cómo hacerle entender que yo, aunque no fuera su madre de sangre, lo sería por elección? Poco a poco fui adaptando la verdad a su entendimiento, administrándole pequeñas dosis acordes a su edad. Le decía: «Tu papá y tu mamá tuvieron que ir al cielo, pero antes me pidieron que cuidara de ti». Y esa, al menos, no era una mentira absoluta. En el fondo de mi corazón, sentía que Marisa, si pudiera decidir desde donde estuviera, querría que Lucas estuviera con alguien que lo quisiera, incluso si ese alguien era yo. Así inscribí a Lucas en la escuela, le compré ropa, juguetes y libros para niños. Ajusté mi horario laboral para poder estar con él la mayor parte del tiempo. Contaba con la ayuda de mis padres, mi padre, ya jubilado, y mi madre, siempre en casa, nos echaban una mano. Logramos que funcionara. Algunos meses después, llegó la noticia devastadora: Nidia había muerto. El cáncer, implacable, se la había llevado más rápido de lo que los médicos habían predicho. Le expliqué a Lucas con suavidad: tu tía Nidia ahora está en el cielo, también con tu papá y tu mamá. Él lloró, claro, pero menos de lo que yo temía. Ya se estaba encariñando con su nueva familia. Ya me llamaba tía Mema, con cariño en su voz. En julio de ese mismo año de 1980,
tomé otra decisión trascendental: adoptar legalmente a Lucas. Los abogados me aseguraron que sería un proceso sencillo, ya que yo era la viuda del padre biológico y no había otros parientes que reclamaran la custodia. Ante la pregunta del juez sobre si estaba segura de mi decisión, mis ojos se dirigieron al pequeño Lucas, que jugaba despreocupadamente en un rincón de la sala, totalmente ajeno al trascendental momento que estaba a punto de transformar nuestras vidas para siempre. Puedo asegurar con mayor firmeza esta decisión que cualquier otra que haya tomado. Fue en octubre hace muchos años, cuando Lucas Gómez Sánchez pasó a ser legalmente Lucas Gómez Pérez, mi hijo no solo en mi corazón, sino también ante la ley. Criar a un hijo sola en los años 80, siendo maestra en una escuela pública, representaba un desafío considerable. Los recursos económicos eran limitados, y cada centavo debía administrarse con meticulosidad para cubrir todas las necesidades: el uniforme escolar, el material didáctico, las visitas al médico cuando estaba enfermo y la ropa que inevitablemente le quedaba pequeña en poco tiempo. Para suplementar los ingresos, tomaba clases adicionales por las noches y ofrecía refuerzo escolar los fines de semana a niños de familias con mayor poder adquisitivo. Cada centavo ahorrado y cada sacrificio realizado se justificaban con creces al observar a Lucas crecer sano, feliz y seguro. Fue en 1982 cuando recibí una propuesta para desempeñarme como coordinadora pedagógica en la misma escuela donde ejercía como maestra. Con un aumento de sueldo, menos horas de clase y un puesto con más responsabilidades, acepté la oferta sin dudarlo. Cuando le conté a Lucas con los ojos bien abiertos y llenos de admiración, preguntó: «Mamá, ¿ahora eres jefa?». Le respondí: «No exactamente, cariño. Solo voy a ayudar a los demás maestros a mejorar para que los alumnos aprendan mejor. Como tú haces conmigo cuando me ayudas con la tarea». Agregué con una sonrisa: «Aunque tú sigues siendo mi alumno favorito». Su sonrisa iluminaba mi vida. Resultaba increíble cómo un niño nacido en medio de tanto sufrimiento podía irradiar tanta felicidad. Ese mismo año adquirimos nuestra primera casa, modesta pero nuestra, en un barrio humilde. Tenía 2 habitaciones, una para mí y otra para Lucas, y un patio donde planté las mismas flores que mi madre cultivaba en Puebla. Mis padres, aunque permanecieron en su departamento de la Condesa, nos visitaban todos los fines de semana. Por primera vez desde que me fui de Puebla, sentí que tenía raíces, un futuro estable. Lucas crecía a pasos agigantados. A los 8 años, ya era un niño inteligente, curioso y con un don especial para el dibujo. Lucas, absorto en su trabajo, llenaba los cuadernos con dibujos, paisajes exuberantes, retratos de personas diversas y criaturas fantásticas. Intrigada por su talento, pregunté a mi madre de dónde provenía esa habilidad innata. Ella sugirió que tal vez la heredó de su abuela, Marisa. Confieso que sabía muy poco de la abuela paterna de Lucas, a quien, por ironías de la vida, yo había reemplazado en la vida del niño. Por otro lado, no deseaba encontrar ningún rasgo de Gerardo, el padre de Lucas, en él. Sin embargo, a veces un gesto o una expresión inesperada me recordaban a él, evocando recuerdos que prefería mantener sepultados. En 1985, cuando yo tenía 34 años, conocí a Antonio, un profesor de matemáticas que había sido transferido de Monterrey. Empezó a trabajar en la misma escuela que yo. Era un hombre amable, tranquilo, dotado de una paciencia inagotable para explicar fracciones y decimales a los niños que se sentían frustrados. «Usted es la coordinadora Iracasema», dijo presentándose. «Mucho gusto, Antonio Viera». Me dio un apretón de manos firme, pero no agresivo, me miró directamente, pero con respeto, y esbozó una sonrisa discreta sin la intención de seducir. Comencé a observar la manera en que Antonio se relacionaba con los alumnos que enfrentaban dificultades, siempre con paciencia y sin juzgar, escuchando atentamente las dudas de las maestras recién llegadas sin menospreciarlas. Noté cómo le llevaba café a la secretaria cuando se veía abrumada por el trabajo, pequeños detalles que revelaban más que cualquier declaración grandilocuente. Un día Lucas sufrió una crisis de apendicitis que requirió una operación urgente. Desesperada, llamé a la escuela para avisar que no podría asistir. Horas después Antonio apareció en el hospital, diciéndome que venía a ver si necesitaba algo, que podía conseguir ropa, comida o cualquier cosa que necesitara. Su amabilidad me conmovió profundamente. No estaba acostumbrada a recibir ayuda de hombres que no fueran mi padre. Le dije que no era necesario, pero agradecí su ofrecimiento, pues mis padres estaban en camino. Él respondió que entendía,
pero que se quedaría conmigo hasta que ellos llegaran, argumentando que nadie debería esperar solo en un hospital. Se quedó y juntos conversamos sobre todo y nada, sobre libros, películas, lugares que anhelábamos visitar, sobre educación, sobre los sueños que teníamos para nuestros alumnos, y sobre café, que él prefería recién molido, mientras que yo, por practicidad, optaba por el instantáneo. Cuando mis padres llegaron a casa, anticipé que Antonio se marcharía, pero para mi sorpresa se quedó. Preparó la comida para todos, contó chistes para aligerar el ambiente tenso y esperó pacientemente hasta que Lucas salió de la cirugía, momento en el que supimos que todo había salido bien. Gracias por hoy, le dije cuando finalmente se disponía a irse. Hice lo que cualquier amigo haría, respondió, y en ese momento éramos solo eso, amigos. Anhelaba que fuéramos más. Nuestra amistad evolucionó gradualmente, las cenas mensuales se convirtieron en encuentros quincenales, y estas, a su vez, en paseos dominicales, hasta que un día, con Lucas dormido, nos atrevimos a compartir besos tímidos. Sin embargo, el miedo me paralizaba. Los recuerdos dolorosos de Gerardo, la violencia, la traición y el sufrimiento, aún me atormentaban. ¿Cómo podía volver a confiar en un hombre? ¿Cómo estar segura de que Antonio no cambiaría, no me decepcionaría como lo hizo Gerardo? Mi madre, con su sabiduría, me repetía: mija, mereces ser feliz. No permitas que el pasado te robe el futuro. Antonio, comprendiendo mis temores, fue paciente. Nunca me presionó, no exigió nada y respetó mi ritmo, mis miedos y mis reservas. Finalmente, en 1987, después de 2 años de relación, durante una cena en casa con Lucas jugando y participando en la conversación, Antonio me pidió matrimonio de forma sencilla y sin grandilocuencia. Iracema, Lucas, necesito hacerles una pregunta muy importante, ¿les gustaría que fuéramos una familia de verdad? Lucas, que entonces tenía 11 años, respondió con rapidez, incluso antes de que yo pudiera hablar: vas a ser mi papá, si quieres y si mi mamá acepta. El niño me miró con una expectación palpable, y en ese instante comprendí que no estaba tomando una decisión solo para mí. Lucas anhelaba un padre de verdad, no la imagen idealizada que yo había creado para protegerlo de la dura realidad. Con lágrimas en los ojos, respondí: sí, vamos a ser una familia. Nos casamos en una ceremonia íntima, solo con la familia y los amigos más cercanos. Lucas, con su traje pequeño que había escogido con orgullo, fue nuestro padrino. Mi padre, emocionado, entregó a su hija por segunda vez, ahora con la certeza en su corazón de que este sería un final feliz. Antonio se mudó a nuestra casa, y no necesitamos una luna de miel ni grandes cambios. La transición fue natural, como si siempre hubiera pertenecido a nuestro hogar. La primera vez que Lucas lo llamó papá, fue mientras jugaban un partido de fútbol en el jardín. Con un balón improvisado con calcetines y utilizando zapatos como porterías, el niño exclamó emocionado: papá, mira lo que sé hacer. Antonio, observándolo fijamente, se quedó inmóvil por un momento con la mirada fija en su hijo, como buscando mi aprobación. Con el corazón rebosante de alegría, asentí suavemente, transmitiéndole mi entusiasmo. Te estoy viendo, hijo. Muy bien, le respondí. Lucas, lleno de felicidad, corrió a abrazarlo. Los dos, unidos en ese atardecer de domingo, no por lazos de sangre, sino por una conexión más profunda, la elección, el amor y el respeto mutuo. En 1988 recibí una invitación para dirigir una nueva escuela en un barrio marginal, un desafío enorme que implicaba una estructura precaria, niños en situación de riesgo y maestros desmotivados. Dudé, abrumada. Es demasiado, le confesé a Antonio, considerando a Lucas, la casa y todo lo demás. Él respondió con seguridad: si alguien puede transformar esa escuela, eres tú. Y si fracasas, no lo haré. Pero si triunfas, estaremos aquí, tu puerto seguro. Acepté el reto. La escuela primaria Nueva Esperanza se convirtió en mi segundo hogar, donde llegaba temprano y salía tarde, conociendo a cada alumno por su nombre y a cada familia, enfrentando juntos cada desafío. En un año, logramos reducir la deserción escolar en un 60%. Después de 2 años, logramos mejorar significativamente los índices de alfabetización en la comunidad. Para el 3er año, ya contábamos con una huerta comunitaria, una biblioteca improvisada con libros donados por la comunidad y clases de música los fines de semana. Durante una visita, el secretario de Educación, asombrado, me preguntó: ¿cómo lograste todo esto? Le respondí: no lo hice sola,
lo construimos juntos, con el esfuerzo de los maestros, los alumnos y las familias. En 1990, a la edad de 39 años, justo cuando creía que mi familia estaba completa, descubrí que estaba embarazada. Fue una sorpresa inesperada. Los médicos habían indicado que, debido a los traumas físicos que sufrí con Gerardo, probablemente no podría concebir. Dudando, miré el resultado del análisis y le pregunté al doctor, ¿está seguro? Él respondió, absolutamente, tiene 2 meses. ¡Felicidades! Antonio lloró de emoción cuando le di la noticia. Lucas, que entonces tenía 14 años, experimentó una mezcla de entusiasmo y celos. Una noche, vulnerable como no lo había visto en años, me preguntó, ¿vas a querer más al bebé que a mí? Le aseguré, nunca. Tú fuiste mi primer hijo. Te elegí. Eso no va a cambiar nunca. A diferencia de mis embarazos con Gerardo, este fue tranquilo. Mi cuerpo, envejecido por el tiempo, albergaba un alma serena. Trabajé hasta el 8º mes de embarazo con una barriga prominente y una energía inagotable. Marina llegó al mundo en junio de 1991, en una soleada mañana de un invierno templado, mediante un parto natural, rápido y casi sin dolor. Es tan pequeña, dijo Lucas, sosteniendo a su hermana con una ternura infinita. Necesito protegerla. Y así lo hizo. Lucas, siendo el hermano mayor, se convirtió en un guardián celoso, vigilante y profundamente cariñoso. Cambiaba pañales, preparaba biberones, contaba cuentos e incluso dibujaba personajes para acompañar a su hermana en sus sueños. La vida finalmente parecía perfecta. Una familia completa, una carrera profesional estable, una casa propia, y los fantasmas del pasado se desvanecían, transformándose en recuerdos que ya no causaban dolor. Sin embargo, en 1992, cuando Lucas tenía 16 años, formuló la pregunta que yo más temía: mamá, necesito saber la verdad sobre mi padre biológico. Estábamos solos en casa. Antonio había llevado a Marina a vacunar. Lucas me esperaba en la cocina cuando llegué del trabajo con una expresión seria y decidida. ¿Por qué preguntas esto ahora, hijo? Necesito el acta de nacimiento original para inscribir a Lucas en la escuela. Busqué el documento y vi el nombre que figuraba, el de Gerardo Sánchez, su padre. Investigué en la hemeroteca de la biblioteca, encontrando viejos periódicos. La noticia me paralizó. Las crónicas detallaban el asesinato, la huida de Gerardo, el tiroteo con la policía y, para mi horror, mi nombre en los titulares, señalada como la viuda del asesino. Todo este tiempo lo protegí. Hijo, ¿es verdad?, le pregunté con la voz temblorosa. Él mató a mi madre biológica. Te pegaba, me desplomé en una silla, sintiendo las piernas flojas. El momento que había evitado durante 12 años finalmente había llegado. Sí, Lucas, es verdad, pero es más complejo de lo que dicen las noticias. Y le conté todo. La historia completa, sin edulcorar, sin omitir detalles. Él merecía la verdad, por más dolorosa que fuera. Le relaté nuestro noviazgo, el matrimonio, las primeras agresiones, los abortos, la adicción al alcohol, el desempleo, la aparición de Marisa, la traición, la huida y el día en que Gerardo casi me mata. Le relaté la historia de la finca, detallando el descubrimiento de los cuerpos por la policía, la reaparición de Nidia después de años, trayendo consigo a Lucas, aún un bebé. Le expliqué la trascendencia de mi decisión, asumir la maternidad de Lucas a pesar de la sombra de su padre. Lucas escuchaba atentamente en un silencio roto solo por las lágrimas silenciosas que surcaban su rostro, ahora adornado con rasgos del hombre en el que pronto se convertiría. Finalmente, con voz entrecortada, preguntó: entonces, ¿soy hijo de un monstruo? Le respondí con firmeza: no, Lucas, eres mi hijo, hijo de quien te crió, te amó y te educó, aunque su sangre corra por tus venas. Y aunque yo pueda ser como él, tú nunca serás como él. ¿Sabes por qué? Porque creciste en un ambiente de amor, respeto y valores. Gerardo no tuvo esa oportunidad. ¿Cómo puedo estar segura?, me cuestioné. Te he observado durante 12 años, viendo tu trato hacia tu hermana, tu respeto por las niñas en la escuela, tu ayuda a los más vulnerables. Tu carácter ya está forjado, hijo mío, y es hermoso. Lucas rompió a llorar en mis brazos. Lloraba como cuando era niño y tenía pesadillas, pero esta vez la pesadilla era real, era su origen, la sangre que lo unía a su padre. Mamá, gracias por amarme incondicionalmente.
A pesar de todo el daño que él te causó, casarme contigo fue la mejor decisión de mi vida. Me rescataste y yo también te rescaté a ti. Lucas me dio un propósito cuando más perdido estaba. Me enseñó a confiar de nuevo, a amar sin reservas, a creer en las segundas oportunidades, justo cuando pensaba que mi vida había terminado. Esa noche, cuando Antonio regresó con Marina, le conté todo lo que había pasado. Él, como siempre, me entendió. Decidí hablar con él como hombres, de corazón a corazón. Estuvieron horas en el patio, bajo las estrellas, conversando en voz baja. No sé qué le dijo Antonio, pero cuando volvieron, Lucas parecía más tranquilo, más sereno. Papá dice que quiere adoptarme legalmente, anunció Lucas después. Para que también tenga su apellido. Puedes, claro que sí, si eso es lo que ambos desean. Quiero ser un Viera como ustedes. En el año 1993, Lucas Gómez Pérez cambió legalmente su nombre a Lucas Gómez Pérez Viera, un nombre que encapsulaba sus orígenes, el apellido Gómez, su linaje paterno, Pérez, el apellido de la madre que lo eligió, y Viera, el apellido del padre que lo aceptó. La vida continuó su curso. Lucas se graduó de la preparatoria con honores académicos y obtuvo una beca para estudiar arquitectura, aprovechando su talento natural para el dibujo para perseguir una carrera profesional. Mientras tanto, Marina, su hermana, crecía siendo una niña despierta, comunicativa, inquisitiva y llena de energía. En 1996, a los 45 años, fui honrada con el premio a la Educadora del Año en la Ciudad de México, un reconocimiento a la labor realizada en la escuela que habíamos transformado juntos, incluyendo a los maestros y la comunidad. Durante mi discurso de agradecimiento, declaré que este premio no era solo mío, sino de cada niño que creyó en su potencial, de cada familia que valoró la educación como herramienta de progreso y de cada maestro que perseveró ante los desafíos. Lucas y Marina, llenos de orgullo, estaban presentes en el público, y Antonio, con una cámara nueva, un regalo de aniversario de bodas, documentaba el evento. De camino a casa, Lucas, entonces con 20 años, pronunció unas palabras que atesoraría para siempre: cuando sea mayor, quiero ser como tú, mamá, alguien que cambie la vida de los demás. Su madre, conmovida, le respondió: ya lo eres, hijo, has transformado la mía. La mujer que hablaba, aquella niña que una vez huyó de Puebla con el corazón destrozado y cicatrices en el cuerpo, había logrado no solo sobrevivir, sino florecer. A sus 73 años, reflexionaba sobre su vida y entendía que cada experiencia, incluso las más dolorosas, la habían llevado hasta ese instante, compartiendo con sus seres queridos sus mayores lecciones: que la vida puede quebrarnos, pero somos nosotros quienes decidimos cómo reconstruirnos, que el pasado nos influye pero no nos define, que perdonarnos a nosotros mismos, en especial, es el camino más arduo y a la vez el más esencial. Y finalmente, que la familia no se basa en lazos sanguíneos, sino en las decisiones diarias de amor, un amor que perdura incluso cuando la rendición parece la opción más fácil. Hoy contemplo mis manos marcadas por el paso de los años, la piel arrugada, salpicada de manchas que recuerdan el tiempo transcurrido, y con las venas azuladas, abultadas como ríos en un mapa antiguo. Reflexiono en todo lo que estas manos han hecho: empuñaron tizas en aulas repletas de estudiantes, secaron las lágrimas de niños asustados, estrecharon las manos agradecidas de padres, acunaron a mis hijos, acariciaron a mi esposo, y cultivaron flores en el jardín de la casa que construimos juntos. Estas mismas manos, que un día temblaron de miedo e incertidumbre, ahora se mueven con la firmeza y la serenidad de quien conoce su identidad y su propósito en la vida. Recuerdo el año 2000, con Lucas ya graduado, ejerciendo como arquitecto en un prestigioso despacho de la Ciudad de México. Marina, por su parte, finalizaba la preparatoria, soñando con ingresar a la Facultad de Medicina. Quiero curar a las personas, mamá, como tú lo haces con tus palabras, pero también con medicinas, me decía. Yo, a mis 49 años, continuaba dirigiendo la escuela, que se había convertido en un referente dentro de la red educativa municipal. Antonio, siempre fiel, se desempeñaba como coordinador de área en la Secretaría de Educación, apoyando incondicionalmente mis iniciativas más audaces. En una reunión, presenté la idea de crear una biblioteca comunitaria que estuviera abierta los fines de semana. ¿Y con qué fondos contaremos?, cuestionó el supervisor de la red. Respondí que nos basaríamos en donaciones y trabajo voluntario. Los padres colaborarían con la mano de obra, los estudiantes con campañas de promoción y las editoriales con la donación de libros. Enfatizamos que el dinero no sería el único recurso.
Y efectivamente en 6 meses logramos transformar un salón abandonado en un espacio de lectura lleno de vida. Adolescentes que antes pasaban el tiempo en la calle, ahora se reunían a debatir sobre las obras de Carlos Fuentes, Octavio Paz y Elena Poniatowska. En el año 2002, Lucas contrajo matrimonio con Fernanda, su compañera de universidad, una joven dulce y talentosa con la misma pasión por el dibujo y la arquitectura. La ceremonia fue sencilla, celebrada en la playa, con los novios descalzos sobre la arena y sus corazones abiertos. La noche anterior, mientras me ayudaba a ajustar el traje que le habíamos prestado, Lucas me dijo: «Mamá, quiero que sepas que todo lo que he aprendido sobre el amor viene de ti, de lo que me has enseñado». Yo respondí: «Hijo, pero pasé muchos años sintiendo miedo». Él replicó: «Lo importante no es el miedo, sino hacer lo correcto a pesar de él». Ese mismo año Marina ingresó a la Facultad de Medicina, obteniendo el 6º lugar en el examen de ingreso, lo que llenó de orgullo a toda la familia. Lloré de emoción cuando nos dieron la noticia, visualizando a la pequeña niña que había crecido en un barrio humilde, ahora convertida en una futura médica. «Lo logré, mamá. Voy a ser doctora», exclamó llena de alegría. «Siempre supe que lo lograrías, hija». «Nunca lo dudé», respondí con el corazón henchido. En 2005, a mis 54 años, me enfrenté a mi primer gran desafío de salud, un nódulo en el seno detectado durante un examen de rutina. 2 palabras: cáncer de mama, que ninguna mujer desea escuchar. «Vamos a tratarlo», me aseguró el médico, «fue detectado a tiempo y las probabilidades son buenas». Antonio, mi esposo, se sintió más afectado que yo. Lloró cuando le conté, abrazándome con fuerza, como si pudiera protegerme del peligro. «No voy a perderte». «No puedo», me dijo. «Y no lo harás, mi amor», le respondí, «ya he enfrentado cosas peores que un pequeño nódulo rebelde». Me sometí a cirugía, radioterapia, perdí el cabello, gané cicatrices, pero jamás perdí la certeza de que viviría. Tenía mucho por hacer, tantos niños a los que ayudar, tantos momentos con mi familia por disfrutar. Después de salir del trabajo, Lucas y Fernanda me visitaban diariamente. Mientras yo estaba en la universidad, Marina leía ávidamente artículos médicos, analizando tratamientos y verificando la información sobre los medicamentos. Mis padres, aunque mayores y lúcidos, se turnaban para prepararme caldos que pudiera ingerir en los momentos más difíciles. 6 meses después, la noticia más esperada: remisión completa. Continué con los controles médicos, pero el médico me indicó que podía retomar mi vida normal. Normal, después de haber enfrentado la muerte, ¿podía existir realmente la normalidad? Sorprendentemente sí, pero era una normalidad más valiosa, más intensa, más consciente de cada instante. Volví a la escuela con renovado entusiasmo. Inicié un proyecto de huerto medicinal con mis alumnos, donde cada planta era identificada, sus propiedades curativas explicadas y la ancestral sabiduría de la curación a través de la naturaleza era redescubierta. La maestra Iracema ahora también es doctora, bromeaban los alumnos. No, mis niños, solo aprendí que prevenir es mejor que curar, y que cuidar el cuerpo es tan importante como alimentar la mente, les respondía. En el año 2007, Lucas y Fernanda me dieron a mi primer nieto. El sol de una mañana de marzo iluminó el rostro rubicundo y lloroso de Pedro, un bebé perfecto recién llegado al mundo. ¿Quiere cargarlo, abuela?, preguntó Lucas con los ojos rebosantes de felicidad. Conmovida, tomé en mis brazos aquel pequeño bulto, sintiendo su peso ligero pero trascendental. Era la 3ª generación de nuestra familia, la continuidad de la vida, que persistía a pesar de las adversidades. «Hola, Pedro», susurré, «soy tu abuela Mema y tengo tantas historias que compartir contigo cuando seas mayor». Marina, mi hija, se había graduado de medicina en 2008, especializándose en pediatría. «Quiero cuidar niños, mamá, como tú siempre hiciste, pero a mi manera», me dijo. En el año 2010, a los 59 años, tomé la difícil decisión de jubilarme de la escuela, tras casi 2 décadas como directora, tiempo en el que no solo había renovado las instalaciones, sino que también había transformado mentalidades. Sentía que era hora de ceder el puesto, pero el nuevo secretario de Educación, intentando persuadirme de que me quedara, me dijo: «Pero, maestra Iracema, la escuela es usted». Yo respondí con firmeza que una escuela pertenece a la comunidad, a los alumnos, a los padres, a los maestros. Si la gestión de algo depende enteramente de una única persona, entonces no se trata de una institución formal, sino más bien de un proyecto individual.
Dediqué meses a preparar a mi sucesora, una joven maestra, comprometida y llena de ideas innovadoras. Elaboré manuales detallados, documenté meticulosamente los procesos y compartí las lecciones aprendidas a través de la experiencia, conocimientos prácticos que ninguna universidad imparte. ¿Cómo sabré si estoy lista?, me preguntó ella el día de mi despedida. La verdad es que nunca estamos completamente preparados, pero siempre debemos estar dispuestos a aprender y a mejorar. Con eso basta. La jubilación marcó el inicio de una nueva etapa. Ahora tendríamos tiempo para viajar con Antonio, para conocer los lugares que antes solo habíamos visto en fotografías. También podríamos visitar a Lucas y su familia, quienes esperaban su segundo nieto. Era el momento de apoyar la carrera de Marina, que comenzaba su residencia en el hospital infantil. Y por fin, la tiempo de intentar reconciliarme con el pasado. En 2012, a los 61 años, realicé el viaje que había pospuesto durante décadas. Volví a Puebla. ¿Estás segura de que quieres ir?, me preguntó Antonio preocupado. No es necesario. Sí, es necesario. Tengo que cerrar el círculo. Puebla había experimentado una transformación significativa, expandiéndose, modernizándose y perdiendo gran parte del ambiente provinciano que yo recordaba. Sin embargo, ciertos elementos persistían, la majestuosa catedral aún se alzaba imponente en el corazón de la ciudad, las montañas seguían abrazando el horizonte y el calor abrasador aún derretía el asfalto incluso en enero. Decidí visitar la casa donde pasé mi infancia, ahora transformada en un negocio, una tienda de ropa. También fui a la escuela donde impartí mis primeras clases, aún activa, con nuevos profesores, nuevos alumnos, pero enfrentando los mismos desafíos educativos. Además exploré lugares que solía evitar en mis recuerdos, la casa donde compartí mi vida con Gerardo, el bullicioso mercado donde compraba alimentos, y la iglesia donde contraje matrimonio por primera vez. ¿Busca algo, señora?, me preguntó amablemente el joven dependiente de la farmacia, que antes era la tienda del señor Juan. Buscando fantasmas, respondí con una sonrisa, pero creo que se han ido. Y al contemplar aquellas calles, aquellas edificaciones, me di cuenta de que realmente se habían ido. Ya no sentía el opresivo peso del pasado, ya no vislumbraba a Gerardo en cada esquina ni escuchaba sus gritos resonando en cada eco. En la lejanía divisaba una ciudad cualquiera, sin atributos específicos que la definieran, tan solo un escenario donde fragmentos de mi vida habían tenido lugar. Al tercer día de mi estancia me dirigí al cementerio, aunque mi propósito no era honrar la memoria de Gerardo, ya que jamás supe el sitio de su sepultura y, honestamente, no me interesaba averiguarlo. Mi verdadera intención era visitar la tumba de mis suegros, quienes fallecieron durante mi matrimonio. Recordaba a esas personas sencillas, incapaces de dominar a su propio hijo, pero que siempre me prodigaron afecto. Murmuré un silencioso «descansen en paz», mientras depositaba unas flores humildes. No guardo rencor, afirmé, y la verdad era que con el paso del tiempo, incluso los recuerdos más amargos, la ira, el temor y el resentimiento, sentimientos que consumen más a quien los alberga que a sus supuestos causantes, se habían desvanecido. Había aprendido a liberarme de ellos. Al regresar a la Ciudad de México, sentía una ligereza inusual, como si en Puebla hubiese dejado atrás las últimas ataduras que me mantenían anclada al pasado. ¿Cómo te fue?, preguntó Antonio al recogerme en la terminal, y le respondí con una sola palabra: liberador. En el año 2015, a la edad de 64 años, la muerte repentina de mi madre, víctima de un derrame cerebral fulminante, me arrebató su presencia en cuestión de horas. Mientras regaba las plantas del balcón, de repente mi madre se desplomó. Para cuando llegó la ambulancia, ya había fallecido. Era un dolor diferente a todos los que había experimentado antes. No el dolor provocado por la violencia, ni el del abandono o la traición, sino un dolor natural, inherente al ciclo de la vida. Una hija enterrando a su madre, un orden esperado, pero nunca completamente aceptado. Parecía estar tan bien, lamentó mi padre durante el velorio, visiblemente envejecido varias décadas en un solo día. Estaba bien, papá, feliz, rodeada de amor. ¿Qué mejor forma de partir?, le respondí. Mi padre la siguió 8 meses después. Murió de nostalgia, comentaron los vecinos. Quizás, o tal vez simplemente ya no sabía cómo vivir sin la compañera que había compartido su vida durante casi 60 años. Almas gemelas que la muerte no logró separar por mucho tiempo. Heredamos el departamento donde vivían.
No pudimos soportar la idea de venderlo. En ese espacio comunitario impartía clases gratuitas de alfabetización para adultos, un gesto que buscaba honrar la memoria de mi madre, quien siempre consideró la educación como un valor fundamental, y a mi padre, que solía decir que el conocimiento es el único bien que nadie puede arrebatarte. En 2018 Marina, mi hija, contrajo matrimonio con Rodrigo, un colega médico anestesiólogo, un hombre sereno que aportaba tranquilidad a su vida, siempre tan intensa y apasionada en todo lo que emprendía. Él me calma, mamá, es mi puerto seguro en la tormenta que soy, me decía. Y yo le respondía, los matrimonios más exitosos son así, hija, complementarios, donde cada uno aporta lo que el otro necesita. Ese mismo año Lucas y Fernanda, mi otro hijo y su esposa, recibieron a su tercera hija, que se unía a Pedro y Julia. La pequeña, llamada Iracema, llegó para llenar de alegría a la familia. Le pusimos tu nombre, mamá, me anunciaron. ¿Están seguros?, pregunté sorprendida. Absolutamente, queremos que sepa de dónde viene, que lleve el nombre de la mujer más fuerte que conocemos. En 2020 la pandemia paralizó el mundo y a mis 69 años, me vi aislada en casa, al ser considerada grupo de riesgo, alejada de mis nietos, de las actividades comunitarias y, en definitiva, de la vida que había construido. Antonio y yo nos adaptamos a una nueva realidad. Nos adentramos en el mundo digital, aprendiendo sobre tecnología, realizando videollamadas, explorando redes sociales y utilizando aplicaciones de mensajería. Yo por mi parte continué mi labor de alfabetización de adultos, pero ahora a través de la pantalla de la computadora. Además compartía cuentos con mis nietos por vídeo. Con mi amiga Marina, preparábamos pan de forma remota, cada una en su propia cocina. Un día, Pedro, ya un adolescente, bromeando me decía, abuelita, estás más actualizada que yo, y me enseñaba a usar filtros divertidos en el celular. Fue durante el confinamiento que Lucas, mi hijo, me sugirió, mamá, ¿por qué no compartes tu historia con más gente? Podría ayudar a quienes están pasando por momentos difíciles. Yo con dudas respondí, mi historia, ¿a quién le interesaría escucharla? Él insistió, a todos. Es una historia de superación, de amor, de un nuevo comienzo. La gente necesita eso ahora más que nunca. A pesar de mis reticencias, grabé el primer vídeo con mi celular, siendo una total principiante, la luz era mala, el encuadre, peor. En él hablaba sobre cómo enfrentaba el aislamiento y mantenía la esperanza en tiempos difíciles. Lucas editó el vídeo y lo publicó en un canal de YouTube improvisado llamado Memorias de la abuelita Mema. Para mi asombro, el vídeo se difundió rápidamente. Cientos, luego miles de personas vieron el vídeo, dejando comentarios conmovedores. Uno decía, doña Iracema, usted me recuerda a mi abuela, a quien perdí. Gracias por compartir su sabiduría. Este vídeo me dio esperanza cuando estaba a punto de rendirme. Gracias. Recibí muchos mensajes pidiendo más historias de la abuela. Así fue como a una edad tardía, inicié mi carrera como influenciadora digital, bajo el nombre de Marina Bromea. Semanalmente publicaba vídeos contando historias de superación, algunas propias y otras vividas a lo largo de mi vida. Compartía recetas antiguas, consejos de jardinería y reflexiones sobre temas como la educación, el envejecimiento y la familia. Nunca antes había hablado públicamente sobre Gerardo, sobre las agresiones que sufrí y sobre mi desesperada huida. Ese capítulo de mi vida lo reservaba para conversaciones privadas, para orientar a mujeres que pasaban por situaciones similares. Pero hoy, a mis 73 años, decidí que era el momento de compartirlo. Es hora de relatar toda mi historia, sin censura ni adornos, no para despertar compasión ni para presumir mi fortaleza, sino para demostrar que existe una salida incluso cuando todo parece derrumbarse, que después del trauma hay vida y una vida plena. Lucas me asistió en la elaboración del guión. Marina se encargó de revisar el contenido médico para asegurar su precisión. Antonio estuvo a mi lado durante la grabación de los momentos más difíciles, tomándonos pausas cuando la emoción nos sobrepasaba. Esta es mi historia, una historia cruda, real, con pasajes dolorosos, pero también llena de belleza, de amor y de esperanza. La historia de una niña del interior que enfrentó su propio infierno personal y logró salir no solo con vida, sino victoriosa. Sé que nadie triunfa solo, sino gracias al apoyo incondicional de tantas personas buenas que Dios puso en mi camino, como mis padres, quienes me inculcaron valores inquebrantables. Al igual que doña Lupita, quien me brindó su hogar cuando huí, y como Antonio,
que me demostró que un hombre de verdad edifica, no derriba, como Lucas, el hijo que el destino me regaló inesperadamente enseñándome el amor incondicional, y como Marina, el regalo que creí inalcanzable, prueba de que siempre hay una nueva oportunidad. Siento una profunda gratitud hacia ustedes, quienes ven este vídeo. Si han llegado hasta aquí, les agradezco especialmente. Esta historia, aunque difícil de relatar y de escuchar, refleja mi creencia en el poder de compartir experiencias, en la sanación que surge al convertir el sufrimiento en un propósito. Por eso les pido que si esta historia les conmovió o les hizo reflexionar, dejen un me gusta y se suscriban al canal. Cada suscripción es un cálido abrazo virtual y cada comentario es el inicio de una conversación que trasciende este vídeo. Si te encuentras en medio de una situación dolorosa, como la violencia doméstica, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, o la soledad, quiero que sepas que existe esperanza. Hay una vida más allá del sufrimiento, un futuro diferente es posible, y tienes una fuerza interior mayor de la que crees. Si conoces a alguien que está pasando por esto, por favor, ofrécele tu ayuda. A veces, lo que más necesita esa persona es alguien que crea en ella, cuando ya no puede creer en sí misma. Recuerda siempre, tu historia no termina en tus momentos más oscuros. La última página aún no ha sido escrita. Mientras haya vida, existen posibilidades de nuevos comienzos, giros inesperados y finales felices que ahora mismo te parecen impensables. Imagina, de ser una niña asustada en Puebla a convertirte en una abuelita YouTube en la Ciudad de México. ¿Quién podría haber predicho ese camino? Ni yo misma. Pero aquí estoy, y aquí están ustedes. Gracias por escuchar, por ser parte de mi historia, y por permitirme ser parte de la suya. Con amor, de una abuela que ha conocido el sufrimiento más profundo, pero que descubrió que incluso allí puede florecer una flor. Iracema Pérez Viera, a sus 73 años, maestra jubilada, madre y abuela, ha superado adversidades y es un ejemplo de resiliencia. Es una sobreviviente que ha presenciado cómo el amor, en todas sus formas, prevalece. Con cariño envía un beso al corazón de cada persona, y espera ansiosamente el próximo encuentro.